es el octavo programa de Kurdistán desde el Sur. Yo soy Tamara, estamos con Juan Carlos Beita. ¿Qué tal, Juan Carlos? Este es la continuidad de los anteriores, pero a la vez diferente. Se agrandó el staff, somos más y lo queremos utilizar para llevar la solidaridad internacional a Medio Oriente. Queremos, como decíamos hace un rato, transformar este espacio periodístico en una herramienta solidaria de organización, porque si algo necesitan nuestros compañeros y compañeras del Kurdistán es ese apoyo solidario. Así es, y que se ha venido dando, como se dio acá en Buenos Aires el 18 de marzo en el Obelisco, donde estuvimos presentes, donde también estuvieron madres de Plaza de Mayo y distintos dirigentes de organizaciones, como también se dio en Londres, con miles en la calle repudiando al carnicero Erdogan y apoyando a la revolución de Medio Oriente. En Londres hubo 10.000 más o menos, dicen las fuentes. Fue multitudinaria. En la Trafalgar Square, que es la plaza más importante, la emblemática, donde van todos los que van a protestar. Así es. Bueno, pero Juan Carlos, contanos, sabemos que editaste un libro. Antes de hablarte del libro te quería decir esto de la herramienta. Nosotros queremos construir algo amplio, diverso. Obviamente todos los que estamos a favor de la revolución kurda. Por eso en el staff hay compañeros anarquistas, compañeros guevaristas, compañeros que vienen del PTS, compañeros que somos de Convergencia Socialista, compañeros del Movimiento Torre. Un staff muy amplio al servicio de construir una revista, un blog y todo tipo de acciones y tareas solidarias con el pueblo kurdo. ¿Y eso es favorable? Eso es muy importante porque si algo hace falta es masividad, y no va a haber masividad si no hay diversidad, si no hay unidad. ¿En otros países está ocurriendo esto que ocurre acá en la Argentina? Hay cosas parecidas, algunas las conocemos, otras no. Por ejemplo, hay comités de apoyo en Italia, en Madrid, en el resto de España, en Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Brasil. Algunos son más diversos, otros son un poquito más cerrados. Depende también de las características de sus componentes. Juan, presentaste un libro. Sí, el otro día presenté este librito que está acá, que se llama Revolución de Kurdistán y Medio Oriente, que obviamente habla sobre esto que estamos hablando acá. Vos viajaste a Medio Oriente, ¿qué es lo que nos contás un poco en el libro? Cuento parte del viaje, pero esencialmente lo que corrobora en el viaje, en el sentido de los análisis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que analizás? En primer lugar, que hay una revolución, y una revolución muy profunda, porque lo que ocurre en Kurdistán es las masas están ejerciendo la democracia directa. ¿En qué lo ves? ¿Lo pudiste ver allá? Sí, la democracia directa significa que el pueblo decide su futuro. ¿De qué manera? Mediante asambleas populares muy parecidas a las asambleas populares que hubo acá en el 2001 y defendiendo esas asambleas populares con brigadas de autodefensa. Bien, pero esas brigadas tienen sus direcciones. Así es, hay una conducción de eso, que es la conducción política, gran parte de la misma el PKK. Pero vamos a volver a lo anterior. Esto que explico de la cuestión de la democracia directa tiene un contexto mundial. Es muy importante entender en qué contexto mundial se da eso. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y eso lo analizo bastante en el libro, no había condiciones para que se desarrollara la democracia directa, o sea, que el pueblo tome en sus manos su destino desde hace muchísimos años, porque se habían abortado esas condiciones. ¿Y por qué se dio en Kurdistán? Se dio en Kurdistán probablemente porque es una zona muy conflictiva, es un eslabón débil de la cadena de dominio del imperialismo. Hay un pueblo, particularmente el kurdo, que hace muchos años que viene peleando, muy tosudo, muy heroico, pero se puede dar en cualquier lado del mundo. Por ejemplo, en México se están dando fenómenos parecidos y me da la impresión que en Ucrania también, en las repúblicas autónomas del Donbass y Lugansk. Ahora, ¿qué es el contexto? ¿Cuál es el contexto? Nosotros como revolucionarios hacemos referencia siempre, la mayoría, a la primera revolución triunfante, la Comuna de París, en 1871. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Comuna con...? Porque en la Comuna de París el pueblo se insurreccionó, tomó el poder, tomó el cielo con las manos, como decían ellos, y esencialmente transformó ese poder en un movimiento asambleario, una gran asamblea, la Asamblea de la Comuna, que determinaba los pasos a seguir, la manera en que se gobernaba. Era la democracia directa. Tal es así que los comunistas, los socialistas y gran parte del movimiento revolucionario toman de la Comuna de París los ejemplos más emblemáticos para transformarlos en programas.
Pero la Comuna de París abrió una etapa. ¿Vos decís que Kurdistán abre una etapa? Claro, la Comuna de París abre una etapa que después continúa, a pesar de que la quieren reventar los burgueses, con los soviets de 1905 y el 17, pero que se cierra a posteriori, decimos nosotros. O sea, hay un ejercicio parecido al de la Comuna en la época soviética, en el 17 fundamentalmente, que después con la muerte de los grandes revolucionarios y particularmente el exilio de algunos de ellos que, como Trotsky, promovían la democracia directa, fue reventada, liquidada. Pero bueno, si se abrió un proceso que después se reventó, ¿cuál es la diferencia en este proceso? Te continúo con esto. ¿Qué hicieron los burgueses, o sea, los capitalistas, para liquidar la democracia directa? En Francia, cuando fue la Comuna de París, hicieron algo sencillo y tradicional. Armaron ejércitos tremendos, dirigidos por el general Thiers, para aplastarlos. Con una concepción, Thiers dijo: no voy a permitir que estos obreros se insurreccionen y hablen más del socialismo. En Rusia, cuando ocurrió un proceso parecido con los soviets, se dieron cuenta los capitalistas que no bastaba con la represión. ¿Y entonces? Y entonces los traidores, los burócratas, el estalinismo, reventaron la revolución por dentro. Pero ¿y en este proceso no hay burocracia? Es probable, pero ¿qué hicieron cuando reventaron por dentro la revolución? El primer objetivo que se plantearon es destruir la Asamblea de la Comuna de París, que era el Soviet. O sea, esa institución donde las masas ejercitan la democracia directa. ¿Qué pasó? Tal fue el triunfo de los estalinistas, de esta burocracia siniestra, que coparon el movimiento obrero a nivel mundial, dirigiendo sindicatos, estados, instituciones obreras de todo tipo, impidiendo que las masas se autodeterminen. Y tanto poder tuvieron que pasaron muchísimos años hasta que eso se derrumbó con procesos contradictorios, nosotros los denominamos revolucionarios, en el 90, abriendo las puertas a lo que nosotros decimos es una revolución de carácter político en el movimiento obrero. O sea, el régimen del funcionamiento en el movimiento obrero, el movimiento de masas, empieza a cambiar, decimos nosotros, hace unos años atrás. Y tiene que haber algún lugar del mundo donde se exprese eso. Kurdistán lo expresa. ¿Por qué? Lo expresa porque Kurdistán es lo más parecido a la Asamblea de la Comuna de París. Es lo más parecido a los soviets cuando funcionaban. Pero con una burocracia en crisis. Claro. Ahora esa burocracia que frenó los soviets, que impidió la democracia directa, no está en condiciones de hacer lo que hizo durante años. O sea, hay liberación de fuerzas. Probablemente haya otros burócratas, y los hay seguramente, que van a tratar de impedirlo, pero mucho más débiles. Pero entonces tu caracterización es que se abre un proceso revolucionario en el mundo distinto de lo que fue la Comuna de París y de Rusia. Se abre un proceso revolucionario parecido al de la Comuna, distinto a lo que fue después de la Revolución Rusa, donde hubo inclusive revoluciones triunfantes, pero la mayoría de ellas sin que el pueblo trabajador, el pueblo pobre, asumiera conscientemente la conducción de sus destinos. ¿Por qué no la asumía? Porque no tenía la posibilidad de ejercitar la democracia de manera directa. Ahora, con la liquidación o el debilitamiento de esta burocracia, esta casta, se abrió esto de tal manera que en Kurdistán y en otros lugares como en México, en varios distritos, empieza a haber verdaderas asambleas populares, donde el pueblo discute todo. Cuando estuviste allá, ¿fuiste parte, pudiste participar de alguna de las asambleas? Conocí algunas, y otra compañera nuestra, María Álvarez, que también estuvo allá, conoció en profundidad las asambleas de Camislo. ¿Sabes cómo funcionan? ¿Cómo? En la ciudad, cada 4 cuadras, una asamblea popular. Cada asamblea popular tiene su brigada de autodefensa. Esa asamblea todos los días discute todo y vota 2 representantes, un hombre y una mujer. Y si hay etnias distintas, uno de cada etnia, que a su vez coordinan en un espacio más amplio que es el que gobierna. Cada 15 días esa asamblea popular hace la autocrítica, que le dicen ellos, que es, discute cómo actuaron los funcionarios y cómo se gobierna Camislo y cómo se gobiernan los cantones de Rojava, que es lo que estamos hablando. Y si los funcionarios que ellos resolvieron poner al frente no andan o no cumplen con sus expectativas, los cambian. La Comuna de París tenía esa característica. Los funcionarios eran revocables, además de cobrar un sueldo obrero. Acá en general son ad honorem, que tampoco tienen muchas condiciones de cobrar. En tu libro también nos hablas un poco de la crisis del imperialismo y cómo se enfrentan. Sí, es muy importante.
En el libro hablo de dos cuestiones. Este avance en la autodeterminación que permite que haya procesos como el de Rojava, que seguramente se van a repetir en otras partes del mundo, por eso es muy importante conocerlos, y otro elemento que lo facilita, que es que cuando los de arriba se pelean, los de abajo están en mejores condiciones de aprovechar esa pelea. Y los de arriba no se están peleando solamente entre distintas facciones burguesas de distintos países. En Kurdistán, como lo dijimos en otro programa, hay una verdadera guerra interna dentro del imperialismo. Una facción del imperialismo está apoyando al bloque sunita. El bloque sunita, comandado por Arabia, donde también Israel forma parte, es el que apoya a ISIS. Es el que apoya a otras fracciones islámicas que están peleando contra Bashar al-Assad. Y la otra, el otro sector, que es el de Obama, junto con la burguesía europea, apoya a Bashar y enfrenta al bloque sunita. Y se están peleando en una guerra directa, que no es una guerra por cuestiones políticas abstractas, quién es más o menos democrático, es una guerra por los recursos, es una guerra por la geopolítica, es una guerra por el petróleo, es una guerra por el agua, es una guerra por el control de una zona que desde épocas inmemoriales es estratégica, por los puertos, y cada uno apoya a un sector determinado. En el libro desarrollo bastante, pero para no explicarlo acá en demasía, el tema es que la combinación entre este proceso que favorece a la democracia directa, producto del debilitamiento de la burocracia, y la guerra intraimperialista e interimperialista, además pues están peleando entre ellos, nunca como hoy semejante condición para que los kurdos, por ejemplo, tomen todo el norte de Siria y desarrollen los cantones, para que los kurdos extiendan ahora esa revolución a Turquía, porque se están desarrollando procesos parecidos a los cantones de Siria, o sea, Rojava, en Bakur, que es el sudeste turco, o sea, el Kurdistán de Turquía. Hay asambleas populares, hay brigadas de autodefensa, y se está extendiendo la revolución. O sea, nunca como hoy, porque nunca como hoy semejante cantidad y calidad de oportunidades que da este marco objetivo. Vos nombraste a Obama. ¿Qué rol juega Estados Unidos en esta situación? Estados Unidos tiene un doble rol, por eso lo dije recién. El de Obama, que está actuando junto con Putin, Bashar y sectores de la burguesía europea en contra de ISIS. Relativamente también, porque tampoco va tan a fondo. Y el de un sector de la facción republicana, principalmente el componente industrial militar, apoyado por el sionismo, que apoya a ISIS. Todos ellos están peleando entre sí. ¿A qué apunta Obama? ¿A dónde va Obama? A las negociaciones de Ginebra. Que en Ginebra, mediante negociaciones, se pueda garantizar una salida relativamente ordenada de la crisis, con el dominio de ellos, obviamente, sacando de lado el sector con el cual se están enfrentando. ¿A qué apunta Arabia Saudita, Israel y el sector este de los republicanos que enfrentan a Obama? Como no pueden ganar en las negociaciones lo que ellos pretenden, en la guerra, mediante ISIS, mediante el resto de los grupos islámicos y mediante sus propios ejércitos que no han podido ingresar, pero que hace unos días atrás, por ejemplo, hicieron un ejercicio militar en el noreste de Arabia, tremendo, con más de 20 países apuntando a Bashar y apuntando a Irán, que es el enemigo estratégico en la región de ellos, que además está aliado a Obama. O sea, pero esto que hace a la geopolítica tanto no nos interesa a nosotros lo particular como lo que provoca. O sea, se están peleando entre ellos y están permitiendo dos cosas en este momento: que los kurdos avancen, no solamente en Rojava, o sea, en Siria, y en Bakur, que es en Turquía, sino que además las masas sirias de otras etnias, árabes y de otras etnias, que aprovechando estas contradicciones volvieron a movilizarse. Hay miles y miles y miles en las calles que están reclamando la caída de Bashar, el dictador. Miles y miles en las calles están diciendo que se vaya al-Nusra, que es Al-Qaeda e ISIS. Miles y miles que están reclamando de alguna manera la unidad. ¿Con quién? Con los kurdos. Si esa unidad se llega a gestar, no hay enemigo poderoso que la pueda frenar. Cae en Erdogan, cae Bashar y probablemente se extienda a Irán.
porque la cabeza de Rouhani también puede llegar a rodar. No nos olvidemos que en Irán los kurdos están peleando por su autodeterminación y las masas iraníes también tienen muchas deudas que saldar con el régimen teocrático de los ayatolas. Bueno, ahora nos vamos a un corte, pero antes de pasar al segundo bloque, queríamos pasar el informe, que es que el 10, 11 y 12 de abril va a estar el juicio de Karina Abreu. Karina es una compañera que está con el 55% del cuerpo quemado, es un caso emblemático en la Argentina, y se va a dar su juicio en los tribunales de Morón. Es muy importante acompañar porque hay una justicia que no lo hace. En ese marco queremos que en el próximo bloque nos cuente, Juan, cómo es la situación de las mujeres en Medio Oriente. Así que en minutos estamos volviendo.